Jóvenes, buenos días. Vamos a ver un poquito acerca de los instrumentos de medición. Bueno, el curso es técnica de producción, pertenecemos a la especialidad de mecánica de producción y vamos a ver este primer caso, el calibrador Vernier de 20 divisiones, ¿de acuerdo? Es decir que cada división vale, en el nonio vale 0.05 milímetros o 5 centésimas, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que hay que hacer para leer un calibrador, primero saber las partes, ¿no es cierto? Las partes principales para la lectura. Parte principal, la regla, y la parte de precisión la va a dar el nonio. En la parte de la regla vamos a tener la obtención de números enteros y en el nonio obviamente los decimales. Muy bien, ya sabemos que esto se desliza y determina una dimensión, ¿no? Una medida de algún objeto, algo material. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos que las mordazas son para medir exteriores y la de interiores, etcétera, sus partes, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver, voy a deslizar, sabemos que esto se desliza y voy a tomar un punto, ¿de acuerdo? Entonces ahora, ahí, ¿qué medida sería? Bien. Aquí, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es observar la regla con referencia al cero del nonio. Este cero me va a indicar hasta dónde está la parte entera, la lectura de la regla. ¿Hasta dónde? Entonces yo voy a leer con referencia con respecto al cero. En la regla, claro. 2, 3, 4, 5. Hasta aquí hay 5. Llega hasta las 51, no llega. ¿No es cierto? Ha pasado la línea número 5, que es 50 milímetros. Apunto eso, 50 milímetros. Punto. Y los decimales lo determina el nonio, esta que está en la parte inferior. Entonces yo tengo que buscar una línea de coincidencia con cualquiera de estos que se encuentran en la parte de abajo con respecto a las líneas que están en la regla. Muy bien. ¿Qué quiero decir? A ver, buscamos una coincidencia, no se coincide, aquí coincide. 35, ¿no es cierto? 35. A ver, observemos que me indica 35. 35. Muy bien, entonces ya tengo esto. Entonces, ¿cómo sería mi lectura? Mi lectura sería como sigue. Muy bien. En la parte entera tengo 50 milímetros. Punto, la que coincide, 35. Punto, 35 milímetros. ¿De acuerdo? Esa es mi lectura. 50 milímetros, 35 centésimas. Esa es la lectura que me arrojó. Veamos otro caso. Veamos otro caso. Muy bien, ya lo alejé. Y ahí ya voy a interpretar primero la regla, ¿no es cierto? Está en el 6, llega hasta el 65. La 66 línea no llega al 0 ni pasa el 0. Lo que ha pasado es la 65ª línea. Entonces ahí hay 65 puntos y más decimales. ¿De acuerdo? Hasta aquí. 65 puntos más los decimales. 65 milímetros. ¿De acuerdo? Punto, los decimales lo vamos a determinar con el nonio. A ver, busquemos una línea de coincidencia. La primera. Aquí. Veamos. Está entre el 7 y el 8. ¿De acuerdo? Entonces sería 65.75. Veamos en la referencia. Correcto. Nos vamos a interpretar aquí. Bueno, no he hecho mi captura de pantalla. Bueno, ya está dicho. Voy a ir a mi Pine. Bueno, ya está dicho, ¿no? Entonces, mi lectura sería como sigue. 65 punto, bueno, no me dan mucha nitidez, ¿cierto? Era 75. Uy, se movió. Ahí está. 75 milímetros. Y la lectura sería
65 milímetros, 75 centésimas. Claro, obviamente de milímetros, las unidades son importantes, ¿no es cierto? Centésimas de milímetro. Esa es la lectura de cualquier objeto que yo haya tenido por acá, ¿cierto? Puede, por ejemplo, ser un cuadrado o qué sé yo, que yo haya tenido. Eso es la medida, ¿cierto? Eso es la medida que yo he obtenido de esta pieza, ¿de acuerdo? 65.75 centésimas de milímetro. Eso es con respecto a este calibrador. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Parece que no hay preguntas. Bueno, espero que sigan practicando y nos vemos en el próximo ejercicio, en el próximo instrumento. Jóvenes, vamos a continuar con otro instrumento de medición, o el mismo, pero en otras graduaciones, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con lo que es el calibrador Vernier, pero esta vez con 50 divisiones. Las 50 divisiones indican que en el nonio cada división o cada línea vale 0.02 centésimas de milímetro. Entonces vamos a ver, ahora vamos a deslizar y vamos a comprender o leer lo que es este calibrador de 50 divisiones. Lo primero que hacemos es, como en el caso anterior, primero interpretar la regla o leer la regla, ¿no es cierto? Seguidamente de la lectura del nonio. Bien, entonces ahora vamos. Hasta aquí es 20 milímetros, 30, 40 milímetros, ¿de acuerdo? Mi referencia la va a determinar el 0. 40 milímetros, hasta aquí 45 y 46. La línea 46 es la que ha pasado el 0 y vean que la 47 no llega ni está sobre el 0. Entonces mi lectura será 46 milímetros punto más decimales, ¿ya? 46 milímetros punto más decimales. Los decimales lo va a determinar el nonio. Ahora buscamos la coincidencia aquí. La coincidencia de una de las líneas del nonio con cualquiera de las líneas de la regla. Entonces vamos a indicar aquí. Bien, aquí tenemos que coincide, por ejemplo, la número 6, ¿no es cierto? Está comprendido entre la 66 y la 65. En todo caso, será la 66. 60, cada uno vale 0.02. 60, 62, 64, 66, 68, hasta ahí, cualquiera de estas líneas. Entonces, ¿cómo hacemos? La de en medio, medio, acá, 64. Vamos a ver, 64. Vamos a ver una vez más con la lupa, ¿ya? Con la lupa que nos da el programa. Bueno, cuando nosotros deslizamos ya nos da la medida. Yo simplemente lo que hice es agrandar para no ver esta parte e interpretarlo nosotros mismos. Bien, con la lupa ya tengo que aquí es 45, 46 en la regla. Ahora, los decimales, 64, lo voy a ver con esta lupa. Vean la coincidencia, 60, hasta aquí, 62, 64. 64 tiene coincidencia exacta la línea del nonio con la línea de la regla. Entonces, mi lectura será 46.64 centésimas de milímetro. ¿De acuerdo? Veamos otro ejercicio más. Vamos a aumentar para no ver. Y vamos ahora. Hasta ahí. Bien, entonces ahí vamos a interpretar o leer lo que es este calibrador, ¿de acuerdo? Entonces, primero la regla. 10, 20, 30. El 0 me indica que pasó el 31ª línea, pero no llega ni está sobre la 32. Entonces, tenemos ahí 31 milímetros. 31 milímetros tenemos. 31 milímetros punto los decimales. ¿Dónde están los decimales? Aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decimal será? A ver, yo veo aquí. ¿Dónde están los decimales que coinciden? Uy, parece que el 2, pero también la 18ª. Bueno, en este caso voy a coger la 18ª. Veamos.
O sea, sería 31.18. ¿De acuerdo? 31.18 o 31.2. Claro, esta panorámica no es tan preciso como el zoom del programa, ¿no? Vamos a ver, pero yo estoy comprendido entre 18 y 20. Bueno, diría 20, a ver. 18. Veamos aquí con el zoom. Veamos, para leer los decimales. Ya, tenemos a ver cuál línea coincide. Y esta coincide, la 18. No estaba tan mal, ¿no es cierto? Entonces será 31.18 milímetros. Todos ustedes tienen el programa, porque los he dejado como para que lo descarguen y lo instalen en su computadora, y pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Leer primero, agrandarlo, buscar la coincidencia, interpretarlo y ver los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a la lectura de este tipo de calibrador, es muy sencillo, ¿no? Nos va a ayudar mucho este calibrador digital, o perdón, esta aplicación, y nos estaremos viendo en el próximo instrumento. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta la próxima. Bien, jóvenes, vamos a continuar con la lectura de los instrumentos. Ahora nos corresponde lo que es en fracciones de pulgada, ¿de acuerdo? Entonces el procedimiento es el mismo que el milimétrico, que los anteriores, ¿de acuerdo? La lectura. Ahora voy a explicar un poquito acerca de esto de fracciones de pulgada, ¿de acuerdo? La regla, ya lo conocemos, está determinado por pulgadas. El nonio también. La regla está dividido, por ejemplo, una pulgada está dividido en 16 partes, lo que significa que cada división es igual a un 16, ¿de acuerdo? Un 16, si nosotros hacemos un 16 más un 16, daría un octavo. Entonces la primera línea grande es un octavo. La segunda línea grande es, ¿cuánto sería? 2 octavos. Y si nosotros reducimos 2 octavos, lo dividimos a su mínima expresión, sería un cuarto. Entonces aquí es un cuarto. Un cuarto más un cuarto serían 2 cuartos. Si lo reducimos a su mínima expresión, sería un medio, ¿no es cierto? Entonces aquí es media pulgada. Aquí sería un octavo, un cuarto, ¿no es cierto? Media, 3 cuartos, hasta aquí, y aquí una pulgada, ¿de acuerdo? Pero cada una de las líneas vale un 16. Muy bien, eso tenemos que tenerlo presente. Y en la parte superior, en la parte del nonio, tenemos 8 divisiones, ¿de acuerdo? 8 divisiones, que cada una de ellas vale un 128. Ahora, estas 8 divisiones son las partes que yo he dividido una de estas líneas, uno de estos vacíos, uno de estos espacios en la regla. ¿De acuerdo? Un 16 lo he partido en 8 partes iguales. Por eso que si yo hago un 16, lo parto en 8, me va a salir un 128. ¿De acuerdo? Entonces, 828 es igual a un 16. Si nosotros agarramos nuestra calculadora o hacemos un mínimo común múltiplo, vamos a encontrarnos que 828 es igual a un 16, ¿de acuerdo? Entonces es como en la lectura de los milímetros, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Todo lo que estaba contenido en el nonio era equivalente a un espacio. Igualito sucede aquí. Todo lo que está aquí en el nonio es equivalente a un espacio. Entonces, pero ahora, ¿cómo vamos a leer esto? Entonces vamos a deslizar y vamos a ponerlo por acá. Por ejemplo, aquí tengo como lectura, voy a hacer una captura de pantalla, ¿de acuerdo? Y me voy a ir a mi famoso programa de Paint. Muy bien. Hasta aquí. El mismo procedimiento. Ahora voy a cambiar de color y voy a determinar qué me dice la regla con respecto al 0. Está pasando el 1, pero no llega hasta aquí. Entonces tengo una pulgada más la lectura del nonio. ¿Cuál es la línea que coincide?
será 1, 2, 3, 4, 5. Esta línea, la número 4, es la que coincide. Vamos a marcarlo. Vamos a cambiarle color. Ya está. Entonces, ¿cómo voy a interpretarlo o leerlo esto de aquí? Bien, tengo como lectura, aquí voy a ponerlo, 1 pulgada. Una pulgada. Uy, no me cambié de color. Vamos a ver, 1 pulgada. Uy, no me cambié de color. A ver, ahora sí. A ver, vamos. 1 pulgada. Punto. Más. Aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿4 qué? 4 sobre 128. Voy a separar. Muy bien. Pero ahora, 428, yo lo puedo simplificar. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿de acuerdo? Simplificar. No el 1, sino el 428. De tal manera que si yo le saco la mitad, será como sigue. Será la mitad de 4, 2. Sobre 128 en la mitad, 64. Muy bien. Pero esto también tiene mitad, ¿cierto? Lo voy a tachar y le voy a sacar la mitad. ¿Cuánto sería? La mitad de 2, 1. La mitad de 64, 32. Ahí está. Entonces la lectura correcta será como sigue. Voy a cambiar y aquí. Lectura correcta será 1 pulgada. Un 132. Eso es. ¿De acuerdo? Lo demás ya no cuenta. En este caso, en estas lecturas, siempre tener un poco de paciencia. ¿De acuerdo? Esa es la lectura que nos arroja este calibrador de fracciones en pulgada. Veamos si es que es verdad. Una pulgada, un 132. Bien, ahora busquemos otra medida, otra fracción, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos ahí, vamos a aumentar el zoom y vamos a buscar. Bien, hasta aquí tenemos 2 pulgadas y algo más, ¿no es cierto? A ver, veamos. 2 pulgadas. Bueno, vamos a lo que es aquí. Aquí vamos a poner escribir y vamos a poder escribirlo y detallarlo mejor. 2 pulgadas. 2 pulgadas, un cuarto, ¿cierto? Más un 16, más otro 16. Entonces vamos con 16, ¿de acuerdo? Entonces vamos a interpretarlo. 2 pulgadas, ¿de acuerdo? Punto. ¿Cuántos 16 hay acá? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6, 16. Más lo que es la lectura del nonio. ¿Cuál es la línea que coincide? Busquemos. Al parecer no tenemos, sí tenemos aquí la segunda línea. Vean, observen, 1, 2. La tercera no coincide. La segunda línea del 128 más 2, 128. Bien, aquí tenemos todo, pero ahora hay que simplificarlo, ¿cierto? ¿Cómo hago yo? Simplemente agarro y reduzco esto. 128 lo elimino y lo convierto en algo. ¿En cuánto? Lo voy a reducir en un 64. 1 sobre 64. Ya está. Es lo mismo, es equivalente. Pero ahora también voy a
voy a emparejar este 616 a 64. ¿Cómo hago eso? Voy a buscar un número multiplicado aquí. Aquí le saqué la mitad, pero aquí en esta fracción de 616 voy a multiplicarlo para que me dé en la base como 64. Por ejemplo, aquí voy a multiplicarlo, este 616, ¿por cuánto? Por 2, por 4, por 4. Entonces me quedará 16 por 4, 64. 6 por 4, 24. 24 sobre 64. Perdón. 24 sobre 64. Muy bien, entonces ahora aquí he hecho una suma de dos fracciones. ¿Qué fracciones son? Homogéneas, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es sumar, nada más. Sumar los divisores y los dividendos, ¿no es cierto? 24 más 1 serían 25 sobre 64. Muy bien, más las 2 pulgadas, ¿no es cierto? Un poco más, nos lleva un poco más de tiempo porque hay que emparejarlos, hay que interpretarlos, hay que saber, hay que llegar a la unidad. Entonces será aquí 2 pulgadas, 25 sobre 64. Veamos en la regla. Ahí está, 2 pulgadas, 25, 64. Esa es la forma en que tenemos que leer nuestro calibrador Vernier. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ustedes también tienen este simulador con la cual se pueden ayudar. Incluso es mucho más simple, mucho más fácil. Ya no tendrían que ir al Paint para pegar y todo eso. Yo me doy un poco de tiempo para poder explicar en qué consiste todo este procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Busco aquí. Claro que el procedimiento de fracciones sí va a ser lo mismo. Y tienen la ventaja del zoom, ¿no? Que les va a dar la coincidencia. En este caso, aquí está. ¿Ya? Tienen esa ventaja, tienen todo el tiempo para interpretar qué significa aquí 59 sobre 128, buscar y leer en la regla y en el nonio, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar con el siguiente video, con el siguiente calibrador, perdón, con el siguiente instrumento. Bien, hasta aquí este calibrador Vernier de fracciones en pulgada. Bien, vamos a continuar con la lectura de los instrumentos. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es el palpador o reloj comparador. Esto es más sencillo, ¿no es cierto? Simplemente hay que fijarnos en los relojes. Tenemos un reloj externo, ¿de acuerdo? Y un reloj pequeño e interno, ¿no es cierto? El reloj interno, el chiquitito, nos indica los milímetros, ¿de acuerdo? Milímetros. Y lo que está o el reloj externo o el más grande nos indican las centésimas, ¿de acuerdo? Aquí están las graduaciones, cada línea vale una centésima y tiene un máximo de 10 milímetros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso es lo que indica el reloj pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que vamos a leer esto? Simplemente, por ejemplo, ahí primero tenemos que ver el reloj pequeño, que nos indica ahí que está pasando el 1, ¿no es cierto? Es decir, 1 milímetro, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente voy a ir a mi calculadora para hacer la anotación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 1 milímetro, punto, y ahora sí, hasta aquí son 10 centésimas que equivalen a una décima, ¿de acuerdo? Una décima, 11, 12, 13 y 14 centésimas. Entonces será 14 centésimas. Muy bien. ¿No me creen? Veamos. 1.14 milímetros. ¿Lo mismo? Es correcto. Conforme el señor notario, es correcto. Muy bien. Pero ahora vayamos a otro ejercicio, otro punto. Bien, ahí. ¿Cuánto será ahí? Nuevamente me voy a mi calculadora. No tengo que calcular nada, simplemente es para hacer mis anotaciones.
Bien, ahí me fijo en el reloj pequeño, está en el 0, no llega al 1, por lo tanto no llega a 1 milímetro, ¿de acuerdo? Entonces son centésimas. Voy a leer las centésimas en el reloj grande. Hasta aquí 10, 20, 30, 35, 36, 37 y 38. Entonces mi lectura será 0.38 centésimas de milímetro. Veamos si es correcto. Es correcto. ¿Correcto? ¿Todos? Sí, muy bien. Continuemos. Un último ejercicio, una última lectura. Ahí, ¿cuánto sería? Nuevamente, me fijo en mi reloj pequeño, ¿no es cierto? No pasa ni está sobre el 1, entonces leeré mi centésimas en el reloj externo, ¿no? En el más grande. Ahí está 81, entonces será 0.81 centésimas de milímetro. ¿Correcto? A ver, veamos. Correcto. A ver, este instrumento es de bastante precisión. Se usa para lo que es el centrado de piezas en el torno, para el centrado también de partes internas del torno, como el husillo, la contrapunta, también para la alineación de la mesa de la fresadora, alineación del cabezal de la fresadora para ver si hay oscilación, por favor, no oxidación, oscilación, es decir, el cabeceo que tiene al momento de girar. Lo mismo en el torno, es también para leer conicidades y ovalidades en cilindros o en camisetas de cilindros, esto aplicado al campo automotor, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a utilizar en nuestro taller para alinear nuestra mesa de la fresadora, para alinear nuestro material o nuestro cabezal o nuestro husillo en el torno, ¿de acuerdo? Esto es una forma sencilla de leer. Nos falta la parte práctica, que esperemos muy pronto se dé. Bien, hasta aquí este instrumento, que es el palpador o indicador de carátula o reloj comparador. Esto también es parte de un alexómetro o un alexómetro, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ver en el próximo instrumento. Hasta aquí este instrumento. Muchas gracias y nos vemos en la próxima explicación. Bien, jóvenes, vamos a continuar con lo que es la lectura de los instrumentos. En esta ocasión vamos a ver lo que es un micrómetro, ¿de acuerdo? Micrómetro, ya sabemos sus partes, ¿no es cierto? El tambor graduado, la regla. El tambor graduado tiene 50 divisiones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí está en 0. Vamos a deslizarlo y vamos a ver que al pasar sobre el número nuevamente 0, ha pasado apenas la mitad de 1 milímetro, ¿de acuerdo? Entonces, el valor de las graduaciones en el tambor graduado es medio milímetro, ¿de acuerdo? Y en la regla nos indica, por ejemplo, en la parte superior, los valores enteros, ¿de acuerdo? Es decir, de aquí, del 0 a la primera línea, es 1 milímetro. Y la línea de abajo, la línea inferior, nos indica la división de este milímetro, que es decir, medio milímetro. Es decir, si estoy acá en el 0 y no he llegado al primer milímetro, pero he pasado la línea de abajo, es decir, que hasta aquí o hasta ese punto he pasado medio milímetro más lo que me indica el tambor graduado. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Bien, aquí será, ¿cuánto sería hasta aquí? Sería lo siguiente. Por ejemplo, sería 0 milímetros, pero la línea inferior me indica que ha pasado la mitad. O sea, de ahí hasta aquí es 0.5. ¿De acuerdo? 0.5 más lo que me indica el tambor graduado. ¿Cuánto? 20, 25, 29. Entonces yo tengo que sumar con mi calculadora o a mano, ¿cierto? Sumar 0.5 más
¿no es cierto? Más lo que me indica aquí. ¿Cuánto vale aquí? Si todo esto vale 0.5, será 0. ¿Cuánto? 39, ¿no es cierto? Más 0.39 milímetros. Esto me vale igual a 0. Oh, perdón, 29. Aquí es 29. Yo me he equivocado. ¿De acuerdo? Entonces sería, o nuevamente, ¿sí? No hay que equivocarse. 0.5, que está seguro en la regla, más, hasta aquí 25, 26, 27, 28 y 29. Más 0.29 igual 0.79. Hasta aquí hay 0.79. Muy bien. Ahora voy a seguir deslizando. Voy a seguir deslizando en cualquier número para poder interpretarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí, por ejemplo, tengo 1 milímetro, 2 milímetros, ¿de acuerdo? Y la parte entera, 2 milímetros, vemos que ha pasado la línea inferior. O sea, 2 milímetros más 0.5, 2.5. Entonces lo voy a apuntar 2.5 más lo que me indica ¿cómo se llama? El tambor graduado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería? A ver, 5, 6, 10, 11 y 12. Más 0.12. 2.62. Hasta aquí. 2 milímetros, 62 centésimos. Eso es la lectura de este micrómetro. Veamos un ejercicio más. Siempre busquemos que coincida, ¿de acuerdo? Porque es muy tedioso, por ejemplo, si yo lo pongo ahí, ¿cómo sería? Muy confuso, ¿no es cierto? Para eso hay otro tipo de micrómetro, más específico, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver otro ejercicio más. Ahí. Bien. Vamos a ver ahí. Aquí tenemos 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. 4 milímetros. ¿En la parte inferior pasa o está sobre la línea inferior? No está. Apenas está pasando la línea superior. 1, 2, 3, 4. 4 milímetros. 4 milímetros, punto, decimales. Los decimales ya sabemos que lo determina el nonio. También las líneas inferiores. ¿De acuerdo? Pero en este caso no está sobre 1. Entonces, sobre una de las líneas inferiores. Entonces, ahora directamente. ¿Cuánto es del 0 al 5? Busquemos la coincidencia. Hasta ahí debería ser, por ejemplo, debería ser 5, 6. Más 0.6. ¿Será cierto eso? No es cierto. ¿Por qué? A ver. Si cada uno vale, para que sea 6, tendría que estar sobre, pasar la mitad de la línea y estar sobre el 10. ¿No es cierto? Entonces, para ahora no es 4.6, ¿de acuerdo? Es 4.06. Esa es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? 4.06. Porque ha pasado el 4 y apenas ha pasado 6 líneas, ¿de acuerdo? Veamos si es verdad. 4.06. Esa es la lectura correcta, ¿de acuerdo? Bien, como está nos hemos un poquito desviado, vamos a ver otro ejercicio más, un último ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leerlo ahí, bien, ahí. Veamos, hasta aquí tenemos 5 milímetros en la regla. 5 ha pasado la mitad y ha pasado hasta la sexta línea. Entonces, aquí sería 6 milímetros
A ver, y no pasa la mitad o la línea inferior, ¿no es cierto? En la parte inferior. Entonces vamos a leer directamente el nonio. En el nonio será 1 o 10, 15, o otra vez busquemos coincidencia, busquemos coincidencia, busquemos coincidencia. Muy bien. Será 10, 15, 16, 17, 18. 18. Muy bien. Hasta en el 18 será 1.18. Una décima más 8 centésimas, ¿no es cierto? 18. Veamos si es correcto. 6.18. ¿De acuerdo? De esa manera es que puedo leer yo este micrómetro de exteriores, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente ejercicio, en el siguiente instrumento. Muchas gracias hasta aquí. Vamos con el siguiente. Bien, jóvenes, vamos a continuar con la lectura de los instrumentos. Finalmente vamos a ver lo que es el instrumento de un micrómetro especial. Bueno, lo conocemos. Es un instrumento o un micrómetro, pero en graduaciones milesimales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá enteros, centésimos, y en esta reglita leeremos lo que son las milésimas, ¿de acuerdo? Este instrumento es un poco más especial. La mayoría o muchas personas aún no tienen conocimiento de cómo leer este instrumento. Bien, y para eso estamos aplicando este video, ¿no? Para explicar un poquito cómo funciona, en qué consiste y cómo es la lectura. Bien, ya conocemos las partes: una regla graduada en milímetros y un cilindro graduado en centésimos, y esta tercera regla, ¿no?, que nos va a determinar las milésimas. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto? Bien, entonces vamos a ver. Para leer primero es la regla, ¿de acuerdo? Entonces primero vamos a ir con mi calculadora para poner los números. Bien, primero la regla graduada. Ya sabemos que hasta aquí es 5, 6, 7. 7 más una línea pequeña que equivale a medio milímetro, ¿de acuerdo? 7.5. Entonces, aquí voy a apuntar 7.5 más lo que me indica las centésimas. ¿Cuántas centésimas me indica aquí? Me indica, a ver, ¿cuánto ha avanzado? 5, 10, aquí. Aquí, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Entonces será más 0.09 más las milésimas. Las milésimas están determinadas en esta regla. ¿En qué línea coincide? En la 4. Más 0.004 son milésimas. Igual 7 milímetros, 594 milésimas. Veamos si es verdad. 594. 7 milímetros, 594 milésimas de milímetro. ¿De acuerdo? Veamos otro ejercicio más. Ahora nos vamos a desplazar. Y ahí. Vamos a ver qué lectura sería aquí. A ver, busquemos primero en la regla. Será 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vemos que no pasa ni está sobre una línea pequeña en la regla, ¿no es cierto? Entonces enteramente será 9. 9 milímetros. Más, ahora veamos las centésimas. Hasta aquí. 45. Perdón, no es, ¿no? Porque no llega al 0. Entonces será 8.5 más, no llega al 0, es decir,
45, 46, 47, 48, 49. Más, perdón. A ver, 5, 6, 7, 8. 8.5 más 49. Más 0.49. Más lo que me indica las milésimas, 2 milésimas. 0.002 milésimas. Igual 8 milímetros 992. Veamos si es verdad. Muy bien. Un poco confuso al comienzo, pero hay que ver las graduaciones del tambor. Veamos un ejercicio más para que quede todo, que todo bien consistente, haya quedado bien claro todo. Bueno, entonces vamos a buscar otra línea. Ya, ahí. Veamos. Ahora sí. Primero la regla, ¿no es cierto? 5 llega al 10, sí, 10, pero no está sobre la mitad de la línea, ¿no? La línea pequeña de la regla. Entonces tenemos 10 milímetros, ¿de acuerdo? Más lo que son las centésimas, las centésimas, pero en el tambor graduado. Voy a deslizar esto un poco para que se vea todo. Listo. Ya está aquí. 30, 35, 36, 37. No llega al 38. ¿No? Esta línea, la línea 0, me indica 35, 36, 37. 37 más 0.37 centésimas. Y ahora le sumo las milésimas. ¿Cuánto es que en línea está? En la sexta línea. 0.006 igual 10 milímetros 376 milésimas. ¿De acuerdo? 10 milímetros 376 milésimas. Eso es nuestra lectura. 376. A ver, veamos. 376. Muy sencillo. Bastante sencillo. Simplemente que hay que tener siempre claro cuáles son los enteros, las centésimas y las milésimas, ¿no es cierto? También tienen este simulador, lo he puesto a libre descarga, o pueden ingresar a esta página, ¿de acuerdo? Y ahí encontrarán infinidad de artículos referentes a instrumentos de medición. No estaría mal darse una vuelta por ahí, investigar y aprender cada día un poco más, ¿de acuerdo? Hasta aquí hemos quedado con lo que son los instrumentos de medición. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo tema. Esperemos o espero que haya quedado claro. Si no es así, pueden hacer sus consultas, sus reclamos, sus comentarios a través de los diferentes medios sociales que tenemos. Muchas gracias, estimados estudiantes, y nos vemos en una próxima oportunidad.